Es semana de clásico y me junto con Alberto López Frau para evaluar lo que fue el clásico en la historia y lo que será esta próxima temporada para Barça y Real Madrid. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del clásico, en el que se va a venir un gran amigo como Alberto López Frau, periodista deportivo de Onda Cero, de Radio Marca, un periodista realmente impresionante que yo quiero que sigáis. Sería un error por vuestra parte que no lo hicierais. Un hombre que controla muchísimo de fútbol histórico, un periodista y un analista enorme acerca de fútbol actual y que por supuesto se va a pasar por el canal para hablar un ratito sobre este clásico 2023-2024, este Barcelona-Real Madrid que se va a jugar el sábado, un partido en el que tengo puestas todas mis atenciones para esta semana en el canal y que por supuesto vamos a evaluar con perspectiva madridista a través de la sabiduría de Alberto López Frau. Así que no me quiero extender más, ya os dejo por aquí con la charla que he tenido con él. Bueno, y ya estamos aquí con Alberto López Frau. Es algo que me hace mucha ilusión. Se lo estaba diciendo off the record y la verdad es que para mí es un placer que esté precisamente en mi canal para hablar de algo tan importante para todos como es el clásico. Bienvenido, Alberto. Bienvenido a Muchas este espacio. gracias. Bienvenido a Gracias, mi Miguel. canal. El placer es mío, de verdad. Muchas gracias por invitarme. De verdad te lo digo, ¿eh? Muchas gracias, que te sigo un montón y muy agradecido, de verdad. Bueno, ya veo que tienes además un setup muy bonito, porque tienes tus camisetas, gran parte de la colección Sí, probablemente no pueda estar ahí metida porque tienes un montón, que yo lo sé. Además, sí, sí. te has creado una cuenta de Instagram, además, precisamente para hablar un poquito más de ello, para acercarnos un poquito más a esa colección. Algún día te pasarás por el canal para hablar un poquito de esa colección, ¿eh? Si quieres, Cuando Alberto. quieras, me haces feliz. Aquí, bueno, está un poquito de lado. Aquí tengo solo de la selección, unas cuantas del Madrid, de fútbol internacional, pero sí, hombre, era un poco, llevas media vida coleccionando y al final dices, bueno, pues no es enseñarlas por afán de nada, ni las quiero vender, porque si Dios quiere no las quiero vender, no las venderé nunca. Pero bueno, sí me hace ilusión compartirlas porque al final es mi pasión y son muchos años con ello. Hombre, al final eso, yo siempre digo que cuando compartes tu pasión, tú eres más feliz. Así que Sí, sí, realmente, sí, realmente es para eso, es para eso. Bueno, hoy es nos verdad. juntamos, Alberto, para hablar un poquito del clásico, pero no solo del clásico a nivel actual, sino también hablar del clásico como fenómeno social. ¿Cómo me describirías tú el clásico a nivel de fútbol internacional, a nivel de cómo lo ve el mundo? Porque hay muchos partidos importantes en la historia del fútbol, grandes duelos del fútbol internacional, pero yo no sé si hay uno que se equipare realmente a la trascendencia y a la magnitud que ha ido adquiriendo con el paso de los años el clásico. A ti y a mí nos gusta mucho el fútbol histórico. Yo sé que además hay muchos partidos marcados en rojo en el fútbol internacional. En España somos mucho de que lo nuestro es lo mejor, pero realmente yo creo que conviene echar la vista atrás y sobre todo mirar qué trascendencia, cómo es el clásico como fenómeno social. Hombre, yo creo que hay un antes y un después de la década de los 90 a la hora de valorar el clásico a nivel planetario. Yo creo que en España siempre ha tenido una dimensión extraordinaria desde los años 50, años 40, años Uh -huh. 50, porque aparte siempre ha tenido esa vertiente no político-social, ¿no? De dos equipos que representan cosas muy diferentes, pero sobre todo cuando ya adquiere, yo creo, esa trascendencia planetaria y que le sitúa a lo mejor por encima de un Milan-Inter, por decirte Uh -huh. algo, ¿no? O por encima de un Ajax-PSV o de un Ajax-Feyenoord o de partidos que en otras ligas son lo más grande que se puede ver, es un poco la década de los 90. Yo recuerdo en la 96-97, la primera temporada de las dos que estuvo Capello, con 10 años de diferencia, que se conoció en España como la Liga de las Estrellas, ¿no? Sí, Porque es cuando señor. llegó el dinero de las teles. Yo me acuerdo que ese Madrid-Barça, el primero de esa temporada que se jugó en diciembre en el Bernabéu, la portada del Marca aquel día era el partido del siglo. Entonces yo creo que ya a partir de esa temporada, más o menos, incluso por decirte una en concreto, adquiere una dimensión quizá ya mucho más global, ¿no? No solo a nivel nacional, que siempre lo ha sido, sino ya a nivel planetario. Y luego ya desde entonces hemos tenido uno, dos, hasta tres partidos del siglo Uh -huh. IV, dependiendo si había eliminatorias de Copa o finales, pues en los últimos 25, 30 años. La verdad es que sí, el clásico además yo creo que a finales de los años 2000 empieza a tomar otra vez ese cariz de rivalidad absoluta, sobre todo con la llegada de Mourinho, con la llegada de Guardiola. También hubo ahí un enfrentamiento muy grande, también por calendario
se enfrentaron muchísimas veces, que yo creo que eso también Mm. incluso fue pesado en algunos momentos cómo se tomaba el enfrentamiento. Pero yo también te quiero preguntar un poco en torno a lo que ha sido tu recorrido como periodista, como aficionado al fútbol. ¿Qué es el clásico para ti? ¿Qué clásico recuerdas con más emoción o que vivieras con más intensidad? Bueno, primero como aficionado, poco cuando empiezas a tomar conciencia del fútbol. Yo en mi caso es México 86 y los primeros clásicos que yo recuerdo, memoria mía ya, son los del playoff de la temporada 86-87. En España hubo un playoff que se jugó en la temporada 86-87, que se dividió la liga en 3 bloques por el título, una especie de bloque medio en el que no se jugaban mucho y por el descenso, ¿no? Pues ahí jugaron 2 veces y un Barça 3 Madrid 2 en el Camp Nou. Es uno de los primeros recuerdos que yo tengo de clásicos, de verlos en la tele de niño. Y luego ya profesionalmente tengo un gran recuerdo de la temporada pasada porque fue el primero que pude hacer en la radio, en Onda Cero, en Radio Estadio, en la eliminatoria de Copa. Pude hacer tanto la ida como la vuelta y bueno, pues hombre, a nivel profesional, cuando consigues llegar a ser periodista y trabajar en los medios, pues comentar un Madrid-Barça probablemente es lo más grande que puedes hacer, ¿no? O al menos para mí lo ha sido hasta el momento. Hombre, desde luego que habrá mucho estudiante o mucho chaval que nos esté viendo probablemente en YouTube por cómo es la plataforma, por el tipo de público que tiene. Estoy seguro que hay mucha gente que desea estar en medios de comunicación. Cubrir un clásico es algo completamente distinto, completamente diferente y que hace ilusión, ¿no? Yo creo que cuando creces viendo a todos esos jugadores, a todos esos protagonistas. ¿Cuál sería el protagonista de los clásicos para ti si atendiéramos al Alberto López Frau aficionado, ¿no? Si tú pusieras en una caja todos los clásicos que recuerdas, que has visto, que has disfrutado, que recuerdas, ¿quién sería para ti el protagonista máximo? A ver, yo viví con mucha intensidad por mi edad los de finales de los 80, comienzos de los 90. Entonces yo al final, pues si me tuviera que quedar con alguien, me quedaría con Mitchell y con ese Real Madrid de la Quinta del Buitre, pero eso es un poco muy personal, porque bueno, es uno de mis jugadores favoritos. En los clásicos siempre él tenía una implicación especial, le hizo bastantes goles al Barça. Bueno, eso en la selección eran Mitchell en un lado, Zubi en el otro. Bueno, pues esos clásicos de finales de los 80, de los 90, si me tuviera que quedar ahora con algunos, esos son los Claro. que yo he vivido en una edad en la que todo lo mitificas, todo se te queda mucho más, pues me quedaría un poco con eso como aficionado al fútbol, como Alberto Niño, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Voy a decirte 4 nombres, ¿de acuerdo? Y tú me Mm. vas a responder esquemáticamente lo que significan para ti al modo clásico. Mm. Algunos son más recientes, otros no tanto, pero todos tienen bastante que ver con los clásicos o con esa rivalidad Real Madrid-Barça. En tu caso, obviamente va a haber más del Real Madrid, pero a ver qué significan para ti. El primero es Raúl González Blanco. Bueno, pues como él competía al máximo, él entendía la profesión de futbolista de una forma como un competidor nato, pues me parece que en los clásicos alcanzaba su mejor versión. Roberto Carlos. Uf, pues el mejor lateral izquierdo de la historia y yo le he visto en los clásicos algunos de los mejores goles de su carrera. Vamos ya con un nombre barcelonista. Hristo Stoichkov. Uf, el eterno rival en los clásicos, el futbolista más odiado para la afición contraria en un clásico. Vale, te voy a decir otro que me parece que puede generar discrepancia en ambos lados, ¿vale? Guti. Uf, un súper talento al que precisamente en los clásicos no le vimos en su máxima expresión. Y si vamos yo no controvertido, vamos a otro aún más, Luis Enrique Martínez. Uf, Luis Enrique se tomaba. Luis Enrique tuvo clásicos espectaculares en los dos lados, pero sobre todo un contraste bestial. Yo me quedo con 2 clásicos de Luis Enrique para que veamos la dimensión del personaje. El personaje con todo el cariño del mundo. Sí, sí. El 5-0 del Madrid al Barça del año 95, en el que él hace el cuarto gol y lo celebra de una forma bestial. Y su primer clásico en el Bernabéu como jugador del Barcelona, su segundo clásico en el Bernabéu como jugador del Barcelona, cómo celebra uno de los goles, es el clásico después de las butifarras de Giovanni. Y pues esas 2 celebraciones, una con cada camiseta, me quedaría 94-95 con el Madrid, esta 97-98 con el Barça. Vale, y vamos con 2 últimos nombres, creo que 2 nombres importantes. El primero es Ronaldo Nazario. Uf.
alucinante. Hombre, tuvo más repercusión en los clásicos con el Madrid porque en el Barça solamente estuvo un año. Aunque el año que estuvo le hizo un gol al Madrid en el Camp Nou. El Efectivamente. 1-0 es gol de Ronaldo, creo que es un penalti que falla. No sé si lo falla, sí, lo falla Figo y lo marca él, creo que es en el rechazo, en el Camp Nou, y luego en el Madrid tuvo clásicos buenos contra el Barça, sí. Y Ronaldinho. Uf, pues el único futbolista que en la época reciente ha conseguido que el Bernabéu le aplauda con la camiseta del Barça. Creo que eso lo dice absolutamente todo. Efectivamente, yo creo que al final fue un futbolista que también cambió un poco el orden, ¿no? De lo que estaba siendo hasta ese momento, probablemente el orden entre clubes en España, y el que de alguna manera vino a revolucionar, ¿no? Un poco el Barcelona y por tanto Ronaldinho, los clásicos. Ronaldinho es el inicio del gran Barça del siglo XXI. Es verdad que el de Guardiola superó al de Rijkaard, pero probablemente sin Ronaldinho y sin Rijkaard a lo mejor no hubiera llegado el de Guardiola, también es cierto. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar ya un poquito en clave actualidad, porque también quiero hablar un poquito de ese clásico que vamos a ver jugar dentro de unos pocos días. Un clásico importante, un clásico que va a dirimir algunas dudas que están surgiendo en ambos clubes. Yo creo que al final, cualquiera de los dos tiene dudas, cualquiera de los dos tiene bastantes problemáticas a resolver, sobre todo para despejar un poco lo que puede ser el camino hacia el título. En este sentido, estamos hablando de los dos clubes más grandes de España, los dos clubes más importantes con respecto al título. Es verdad que ahora mismo hay clubes que están haciendo las cosas muy bien y que pueden optar al título, pero siendo realistas y siendo conscientes de lo que puede ser más o menos toda la temporada regular, la sensación es que son Barça y Madrid los que están ahí. ¿Cómo llega el Real Madrid a este clásico? ¿Cómo dirías que llega? Yo creo que llega un poquito más hecho que el Barça esta temporada, ¿no? Todavía yo creo que Ancelotti tiene alguna duda por resolver, pero yo creo que primero tiene menos bajas, tiene algunas de larga duración que no tienen solución. O sea, estamos hablando de además Eso es cierto. Jugadores importantísimos, la columna vertebral, Courtois, Militao principalmente, que pues las dos de las claves de la última Champions conquistada por el Madrid hace 2 años, sin lugar a dudas. Pero con el equipo un poquito más hecho, Ancelotti ha dado con el dibujo en los partidos grandes y tengo la sensación de que sin ser un equipo completo ni un equipo redondo, tienen las ideas un poquito más claras que un Barça en el que en último mes de competición le están entrando más dudas. Pero claro, no se pueden entender esas dudas sin analizar las bajas. O sea, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski son dos futbolistas absolutamente capitales, además de Pedri, pero creo que son ahora mismo más insustituibles de Jong y Lewandowski. Entonces, claro, al final, si tú analizas los últimos partidos del Barça, los que ha ganado por la mínima y los dos empates, los dos tropiezos para mí muy sorprendentes con Mallorca y con Granada, se entienden también desde la baja de estos dos futbolistas. Precisamente ahí quería yo ir. ¿Cómo estás viendo al Barça, teniendo en cuenta que la temporada pasada consiguió la Liga, pero tuvo numerosos problemas en el resto de competiciones, especialmente en Europa, que ya sabemos que es una asignatura pendiente y que le está costando mucho al Barcelona, que le ha supuesto también problemas económicos, que también obviamente envuelto en todo este desastre institucional o de toda esta polvareda que está surgiendo alrededor del fútbol como tal, yo creo que también está afectando. ¿Cómo les estás viendo en la temporada y sobre todo cómo les ves que llegan más allá de esas lesiones que yo creo que ya has comentado perfectamente? Bueno, yo creo que es un equipo menos sólido que la temporada pasada. Yo creo que al final se ha hablado un poco de la marcha de Sergio Busquets, pero le daba un equilibrio al equipo extraordinario. Era el termómetro. Cuando Busquets jugaba bien, el Barça jugaba bien. Cuando Busquets robaba balones en la frontal del área rival es porque el Barça era un equipo junto y estaba muy arriba. Y luego defensivamente ha cambiado, porque no es lo mismo jugar para lo bueno y para lo malo, con dos laterales puros y muy ofensivos como son Cancelo y Valde, a jugar con Koundé de lateral derecho o con Araujo en los partidos contra el Madrid, como jugó la temporada pasada. Entonces, claro, si al final, la temporada pasada el Barça juntaba 3 de los 4 defensas que eran centrales y de una calidad individual extraordinaria. Estoy hablando de Koundé, estoy hablando de Araujo, estoy hablando de Christensen, por ejemplo. Entonces, en partidos importantes, más Ter Stegen, le daban al equipo una solidez. El Barça ganó muchos partidos 1-0
y después intentando, fíjate que en contexto Barça nos parece mentira, ¿no? Parece que estamos hablando del Atlético del Cholo, con todo el respeto, pero era un equipo que sobre todo se dedicaba a defender bien. Y luego Efectivamente. Lewandowski arriba, pues a hacer los goles, encontró el equilibrio en ese cuarto centrocampista que fue Gavi a partir de la Supercopa de Europa. Y ahora estamos viendo, sin embargo, un Barcelona que juega 4-3-3, que juega mucho más atrevido, que va y viene permanentemente, y en el ida y vuelta pues genera peligro y también sufre. Pero bueno, no paran de salir chavales nuevos esta temporada. Creo que lo de Lamine Yamal es algo extraordinario. Ahora parece que yo no lo conocía, a Guita hace un gol en el último instante ante el Athletic. Bueno, pues creo que el Barça sigue generando cantera, que es una de las señas de identidad del club, pero creo que es un equipo más vulnerable que el que logró armar Xavi de enero a junio, a mayo del año pasado. De este año, vamos, de este año 2023. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo considerarías, cómo estructurarías, si habláramos de lo que son las claves del Real Madrid 2023-2024? Sé que se ha hablado mucho de Jude Bellingham, sé que se ha hablado mucho de la posición de Vinicius, de lo que puede estar contribuyendo Joselu o Rodrigo, cada uno en su rol. Pero ¿cuáles creerías que son las claves de este Real Madrid 23-24 en la pizarra de Ancelotti? Porque yo creo que Ancelotti ha tenido que mover muchas cosas, sobre todo tras la marcha de Karim Benzema, para intentar resolver ciertos problemas, ¿no? Sobre todo de creación ofensiva y luego también, obviamente, de finalización. A mí, de los dibujos que ha utilizado y de los matices tácticos que lleva trabajando desde el principio de temporada, a mí la versión que más me convence, por ejemplo, es la que vimos en Nápoles, que es un equipo que en defensa se estructura prácticamente en un 4-4-2, con Bellingham tapando la zona izquierda por delante del lateral, que puede ser Fran García, puede ser Mendy, puede ser Camavinga, indistintamente. Sí. Y en ataque darle esa libertad a Bellingham para que, partiendo de la izquierda, se convierta en el futbolista que enlaza arriba con Vinicius y Joselu, o que directamente aparece él en zona de gol. Me parece el matiz táctico más importante que ha implementado Ancelotti, que encima ha sido para adaptar al mejor fichaje que ha hecho el Real Madrid desde Toni Kroos, para mí. Al fichaje de más nivel que ha hecho el Real Madrid en una edad en la que tiene toda la carrera por delante desde que llegó Toni Kroos del Bayern de Múnich, ya creo que fue el verano de 2014. O sea, en los últimos 9 años. Y creo que es un acierto, además, de Ancelotti, que es un perfil de entrenador que a mí me encanta para el Real Madrid, con decisiones sencillas, que buscan favorecer al colectivo, beneficiar a sus jugadores, ponerse por detrás de ellos. No es casualidad que sea Ancelotti el que haya acertado con esto. Y entonces creo que es una decisión táctica importante. Falta pulir cosas. Yo creo que Vinicius no termina de saber si parte de la banda o es segundo punta. Eso es. Rodrigo en este año no está funcionando como venía funcionando la temporada y se le ve un poco ansioso incluso cuando juega. Joselu es un delantero centro radicalmente opuesto a Benzema en sus cualidades. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Pero bueno, cuando el Madrid mete centros, tiene un delantero centro que no tenía. Bueno, pero yo creo que la clave, si me preguntas por dos aspectos claves, uno es la posición de Jude Bellingham, mérito absoluto de Ancelotti, y otro es el paso adelante que ha vuelto a dar Fede Valverde, que en este fútbol de siglo XXI es el jugador competitivo por excelencia, ¿no? Fede Valverde. Antes hemos hablado de algunos futbolistas importantísimos a nivel histórico, dentro de los clásicos, dentro de lo que ha sido este Real Madrid-Barcelona. En el caso de este partido que se va a jugar en Montjuic, sí que me gustaría preguntarte, o sobre todo tener en cuenta, ¿cuáles crees que son los tres jugadores más importantes del Real Madrid ahora mismo? Sobre todo de cara a un Barcelona que sabemos cómo juega, sabemos la problemática que tiene y sabemos por dónde quizás se le puede hacer más daño, ¿no? En esa transición, en ese va y viene, en buscar los espacios y quizás la espalda de alguno de los laterales. Da la sensación de que puede estar ahí la clave. ¿Cuáles creerías que son los jugadores del Real Madrid que más daño pueden hacer al Barcelona? Sí, pues mira, creo que primero Bellingham por razones obvias, por el momento en el que llega, por esa capacidad que tiene de ser un poco indetectable, ¿no? En un Barça que se parte por la zancada de Bellingham, creo que le puede hacer mucho daño. Vinicius a la espalda de Joao Cancelo, porque Joao Cancelo es uno de los principales argumentos ofensivos del Barça, pero evidentemente a su espalda es un jugador que sufre y va a tener al mejor para poderle hacer daño en ese sentido. Y el tercero me quedaría precisamente con Fede Valverde, porque es ese centrocampista que a un Barça que a veces sufre en medio campo para guardar la posición, ayer lo vimos contra el Athletic, sí. Oriol Romeu, Gundogan no eran capaces de hacer ese retorno defensivo, y los hermanos Williams a la espalda de los laterales y Sancet hicieron muchísimo daño, sobre todo en la primera parte. Entonces yo me quedaría con esos tres jugadores que por sus características pueden hacer un daño especial, serían Valverde, Bellingham y Vinicius. ¿Te atreves a darme un pronóstico de lo que tú crees que puede ser ese clásico? Aunque sea Pues,
una Sí, aproximación. sí, pues a mí no me extrañaría nada que lo empataran, porque es un resultado que daña poco a los dos. Al Madrid le valdría porque no dejas de empatar fuera de casa, mantenerse líder o colíder, dependiendo de lo que hiciera el Ujú. Girona, y mantener al Barcelona a los mismos puntos, que a estas alturas de competición es algo que no se va a decidir la liga, pase lo que pase en el Anecdótico, clásico, efectivamente. anecdótico. Y a este Barça de mínimos, en el buen sentido, por las lesiones, porque va a Sí. recuperar a algún futbolista, pero si llega no va a llegar al nivel que tiene que llegar, va a llegar entre alfileres. Creo que le dañaría poco porque al Barça ahora una derrota en casa con el Madrid, Ujú. pues le podría hacer daño con el último mes que lleva, sacando los partidos un poquito in extremis. Entonces yo creo que no me extrañaría que este clásico lo terminara en empate. No es una intuición, no es nada, lo baso un poco en que si el partido avanza y está empatado, nadie le va a regalar al eterno rival nada, ¿no? Pero no me extrañaría que fuera un clásico que pudiera terminar empatado. Bueno, pues con esta sensación, ¿no? Con estas sensaciones que hemos estado relatando y sobre todo con la visión de Alberto López Frau, que para mí es un honor absoluto poder haber hablado No, el mío. un ratito de fútbol con él y poder ver el clásico con esa perspectiva del Real Madrid, con esa perspectiva histórica también y sobre todo charlar un ratito sobre lo que puede ser uno de los partidos más importantes siempre cada temporada en España. Así que muchas gracias, Alberto, de verdad, por haber pasado por el canal, por este ratito de charla y esperando que no sea la última. Yo ahí lo tengo anotadito para... Yo cuando tú quieras aquí estoy, que para mí es un honor y enhorabuena por tu trabajo, Miguel, que tengas muchísima suerte porque no solo es lo que te gusta el fútbol, cómo lo cuentas, lo que estás haciendo, suerte que te la mereces y estoy seguro que te van a llegar cosas muy buenas. Muchas gracias y hasta la próxima, Alberto. Hasta luego, gracias Miguel, un abrazo. Pues espero que os haya gustado este vídeo con Alberto López Frau, espero que os haya gustado este ratito de charla, os invito a que lo sigáis en todas sus redes sociales, también en ese Instagram que tiene acerca de coleccionismo, por supuesto os lo dejo todo en la descripción y antes de despedirme, como siempre, os voy a invitar a suscribiros al canal si no lo estáis ya, por supuesto dejar like si os ha gustado el vídeo y como siempre dejar en comentarios todo lo que os dé la gana porque realmente estoy encantado de poder leeros y de poder contestaros. Así que muchas gracias como siempre por estar al otro lado.